No, imagina lo que nos acaba de pasar. ¿Qué va a venir antes de la catástrofe? Oh, marica. Perdimos ahí como 2 litros de vino en solo uno. Vamos a hacer dos experimentos. El primero va a ser un vino al cual no se le va a agregar nada de azúcar. Vamos a aprovechar todo el dulzor de la piña, todos esos sabores que tiene para producir un vino. Y el segundo experimento va a ser uno al cual sí se le va a agregar azúcar. Esto para modificarle un poco su grado de dulzor y que en últimas en la fermentación se produzca un poco más de alcohol. Y bueno, ya nos encontramos por acá en el laboratorio donde vamos a empezar con el proceso de la producción del vino. En estos primeros procesos que vamos a realizar es la maceración, elegir los componentes de la piña, las partes de la piña que mejor dulzor tienen, y luego vamos a utilizar agua hervida para una mejor asepsia y extraerle todos los sabores, aromas y todo lo esencial con lo que vamos a realizar el vino de piña. Lo que vamos a hacer es pesar las piñas, que en total son 3, para ver la cantidad de mosto con la que contamos. Y en total tenemos 2,54 kilos de piña. Eso es mucha piña. Entonces acá le agregamos ya 300 mililitros de agua. Por acá tengo un termómetro. Quizá muchos no lo conocen así, no es como el termómetro que uno se coloca en la axila para medir cuando tiene fiebre. Y bueno, básicamente es un termómetro bastante sencillo, podría decirse, y pues es básicamente una barrita de metal, asumo que es como aluminio quizá, y pues consta acá como de su rango de medición. Entonces ya vamos a ver cómo se mide la temperatura de la piña. Está más o menos a unos casi 90 grados. Contamos por acá con lo que es el azúcar y levadura de pan. Y ya vamos a empezar con el proceso de fermentación. Le puse maraca lo que tengo ahí. Y 2 gramos casi exactos. Nos encontramos midiendo cuánto mosto nos salió. Bueno, y por acá está el dispositivo que nos permite medir los grados de azúcar, que es el refractómetro. Y pues básicamente se le agrega como una muestra de lo que vamos a medir. Y luego nos dice en grados Brix qué tanta azúcar tenemos. Bueno, ya nos encontramos en el proceso de la activación de la levadura, que es el hongo que nos permitirá fermentar el azúcar para llegar al vino, con 100 mililitros de agua y 4 gramos de levadura. Y pues como pueden ver está dando vueltas. Colombiano que respete siempre hizo esto en la casa. Tenemos 17.5 grados. Vamos a hacer una adaptación pequeña ya que las tapas de la gaseosa no nos sirvieron de mucho. Ya acá Daniel está haciendo el proceso de echar la levadura activada. Se procede a hacer la agregación y a mezclar. Bueno, y luego de añadido el azúcar, tenemos un grado Brix de, espérame, foco, de unos 23,5 grados. Eso quiere decir que aumentó más o menos 8 y 7, 15, 7 y 6, 13. 6 grados, más o menos 6 grados Brix, tras agregarle 200 gramos de azúcar. Bueno, esto que tengo por acá no es ni un micrófono, no es ninguna vaina de esas, sino es un airlock. Es como una trampa de aire. Básicamente, cuando estamos en el proceso de fermentación hay mucha presión y tenemos que dejar salir el dióxido de carbono más no el oxígeno. Recursividad nivel colombiano. Como no nos sirve la pistolita de silicona, tocó pues a la de siempre, calentar la silicona y hacer esto hermético para que no se vaya a salir el aire, porque no pues se pierde la fermentación y se convierte en vinagre el vino y la idea no es esa. Bueno, mi gente, nuevo día. Después del 31 de octubre venimos a hacer lo que son las mediciones respectivas del pH y de los grados Brix del vino para ver qué tal va esa fermentación y también cómo se está viendo el vino. ¿Será que cambia de color? ¿Tiene espuma? ¿Se está moviendo? ¿Sigue vivo? Vamos a ver. Y bueno, ya nos encontramos por acá con los vinos.
Consideraciones así a primera vista, vemos que el de sin azúcar, o sea, este señorito de acá, es más heterogéneo. Y por otra parte, el de con azúcar, que es este señor de acá, es un poco más homogénea la mezcla. Bueno, y pillen pues, acá se ve cómo empieza ya a hacer efecto la fermentación, cómo está vivo este proceso. Bueno, y Joana nos va a explicar qué es lo que pasa con el azúcar después de que se fermenta. El proceso de fermentación es un proceso bioquímico donde la levadura se alimenta de ese azúcar, de esa glucosa. En este caso es fructosa porque es extraído después de una fruta. Entonces, cuando la azúcar disminuye, significa que esa disminución de azúcar fue convertida en alcohol a causa o por el proceso de fermentación dado por levadura. Entonces vamos a medir pH de la muestra del vino que sí tiene azúcar. Básicamente lo que hacemos es con esta escala de colores verificar con esta tirita a ver qué nos botan. Colocamos un puntico de la muestra. Aquí estaría más o menos entre 3 y 4 porque está muy clarito. El vino que no le echamos azúcar pasó de 17.5 grados Brix a 5 grados Brix. Eso quiere decir que ya tenemos bastante alcohol. Primera muestra sin azúcar, 10 grados Brix. Me siento como un Breaking Bad. Y bueno, ya en esta parte del proceso lo que vamos a hacer es hacer como un trasiego del vino, lo vamos a colar y le vamos a agregar lo que son las muestras ya separadas, la cantidad de sulfato de potasio que se le va a agregar para parar la fermentación y luego lo volvemos a envasar. Tiene una consistencia bastante espesa, pero huele muchísimo a alcohol y este es el de sin azúcar. Así que el que tiene azúcar deberá oler el doble y súper rico y pues para aprender más para diciembre. Y bueno, ahora viene el proceso más importante que es ya el trasiego nuevamente a la botella. Ahora, una observación bastante interesante es que el vino que no tiene azúcar tiene muchísimo más espesor que el que tiene azúcar. ¿Por qué? No sé. Y pues ya tenemos acá el vino ya sin fermentar con el sulfato de potasio activándose para parar esa fermentación y que ya las levaduras no hagan su efecto. Y bueno, ya estamos por acá, ya acabamos fermentación. Ahora lo que vamos a hacer es el filtrado del vino. Nos encontramos por acá con el filtro. Esta es la muestra sin azúcar, esta es la de con azúcar. Estamos solamente filtrándolo, quitándole todos esos sedimentos que pues no le gusta a uno para que no quede tan espeso y degustar un buen, rico y sabroso vino. Habemos vino. Bueno, mi gente, estamos por acá ya el grupo de laboratorio. Vamos a probar el vino con azúcar, que supone que es más rico, el que más alcohol tiene. Y pues nada, vamos a aprenderlo ya. Esto parecía que estuviéramos en feria. Bueno, entonces primero las damas. Del 1 al 10. 6. 6. Vamos a ver, Daniel. 1 al 10. Está rico. Del 1 al 10. 7. Está potente, papi. A mí me gustó. No, yo la dejo en 9. Hicimos otra. Para ver si la primera no fue. Bueno, entonces sí otro poquito. Dale 4 gramos de alcoholemia. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. No lo siento dulce, más bien bastante alcohol.
pero está rico. Del 1 al 10. ¿Un 9? Bueno, mi gente, ya vamos por acá con Daniel. Pero ya llevamos acá el vino y ya estamos mirando las primeras puntadas y está fuertecito, está rico. Del 1 al 10, ¿qué tal? Yo lo doy un 9. 9, perfecto. Del 1 al 10. Este es por un 9. 9. 9. 8. 8. ¿Qué tal, Rey? Del 1 al 10. 10. Excelente. 10. 10. 10. Perfecto. Bueno, y viendo Betty la Fea, ahora la reacción que más me interesa, que es la de mi papá. Ahí está con su vino, catador profesional, más de 30 años de experiencia. ¿Qué tal? Dar una calificación de un 9.5. 9.5.